Bienvenidos a un recorrido por los espacios del ayer que siguen y seguirán en nuestra ciudad. Bienvenidos a Buena Memoria, recorrer y adentrarnos en la ciudad del ayer, pero desde el presente, caminar directo hacia el futuro, recordando los mejores pasos del ayer. Bienvenidos a Buena Memoria. Lo que se ha obtenido con esfuerzo durante toda la vida, podemos perderlo en tan solo un momento. Y es que no se pueden prevenir los desastres naturales, pero es importante conocer de ellos, esto para sobrevivir y sobreponernos a su furia. En esta ocasión en Buena Memoria, reviviremos cómo nuestra ciudad, así como sus habitantes, se enfrentaron a distintos huracanes. Recordaremos cómo un huracán llamado Gilberto azotó Nuevo León. El huracán considerado como uno de los más intensos, devastadores y mortíferos que se hayan registrado en el Océano Atlántico durante el siglo XX. También hablaremos sobre el huracán Alex, que si bien dejó destrucción a su paso, logró demostrar que los regios no tenemos memoria corta y que aprendemos de los errores del pasado. Bienvenidos sean a Buena Memoria. A las 4:30 de la tarde, el huracán Gilberto toca tierras mexicanas, desafortunadamente. Se informaba o se estimaba, se tenía pronosticado que el huracán Gilberto pues era un huracán sumamente peligroso. No teníamos información tan precisa como se tiene ahora, tan detallada, donde se mencionaba el punto exacto, la hora exacta de llegada, con la posibilidad también de descargas de agua. Sabíamos que iba a ser una situación muy difícil, muy apremiante, y nos concentraron a muchos de los voluntarios. Un servidor estuvo prestando servicio en la estación 2 al mando del capitán Carlos Silva en ese lugar, y pues estuvimos la noche del 16 de septiembre, la madrugada del 17, trabajando en diversas situaciones, diversos auxilios que se presentaban, no solamente aquí en el río Santa Catarina, sino en diferentes zonas de Monterrey. Ya se empezaban a dar situaciones de inundaciones, de derrumbes, de fugas de gas, de cables caídos, muchas otras situaciones en donde tuvimos también que intervenir para tratar de neutralizar situaciones difíciles. Siempre al mando de un capitán muy experimentado, el cual siempre nos mantenía vigilados y orientándonos de qué hacer, junto con el personal de base. Fue un día que se convirtió en difícil, era un día sencillo, común y corriente, se estaba preparando el grito, el informe, estaba en el canal 28 en aquellos años, y todo transcurrió normalmente hasta mitad de la tarde, media tarde, se empezaron a dar las alarmas de que se venía el huracán. El informe oficial se dio ahí en el canal 28, pues ya muy tarde, era el único que tenía pronóstico del tiempo. Mira. Y ahí informaron que venía de lleno el huracán para acá y que se iba a poner difícil y que se preparara la gente, que los que vivían en zonas bajas se salieran, que se fueran a zonas altas, obviamente pensando en todo el estado. Quienes viven cerca del lecho del río Santa Catarina, que estén en estado de alerta a partir de este momento, porque puede este mismo río tomar un cauce mayor con las precipitaciones que ya se están sintiendo en la mayor parte del estado. Para empezar la noche empezó la lluvia fuerte y en muchas zonas empezó a ir la luz, o sea, la comunicación se perdió. Okay. Entonces supongo que el cuerpo de bomberos y los pocos socorristas que había, pues andaban tratando de sacar a la gente, y la gente pues los oía y decía, no, de mi casa no me salgo, me van a robar todo, aquí me quedo a cuidarlo. Pues híjole, yo creo que es un recuerdo ese huracán Gilberto que nos dejó marcados de alguna manera. El recordarlo pues nos causa tristeza y pues algo de impotencia, porque en aquel tiempo no contábamos con tantos recursos para hacerle frente al huracán, y aún así nos prestamos a apoyar a toda la comunidad, a quien lo necesitara, con los pocos recursos que tenían, y aunado a la poca cultura que había de la prevención que había en ese entonces. Digo,
hicimos todo lo humanamente posible por salvar vidas, todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Viene el mes de septiembre, el 16 de septiembre del 88, íbamos a participar en un desfile en el centro de la ciudad de Monterrey y se canceló porque empezó a llover a muy temprana hora, a las 6:30 de la mañana. Se pospuso el desfile y nos encuartelaron a todo el personal en sus estaciones. A mí me tocó estar destacamentado en la estación de Brisas, en la zona sur de la ciudad, y ahí nos pasamos todo el día tranquilo, todo el 16 de septiembre tranquilo, hasta en la tarde empezamos a tener reportes, de 4 o 5 de la tarde empezamos a tener reportes, y de ahí se empezó a desatar ya todo, empezó a arreciar más, y hasta que ya no tocamos la estación para nada. Nos la pasamos auxiliando gentes en diversos puntos de la ciudad. Claro, mi zona era la zona sur. En ese entonces solo contábamos con 4 estaciones para todo Monterrey. De los servicios más significativos, más difíciles y que pues jamás se van a poder borrar de la mente, del corazón, del alma de uno, pues son estos. Por ejemplo, claro, el que tuvimos aquí, el famoso caso de los autobuses. ¿Cuál fue ese, comandante? ¿Y qué edad tenía usted? Tenía alrededor de 25 años cuando eso sucedió, y el incidente pues fueron unos autobuses que se quedaban varados en la parte en medio del río Santa Catarina. En ese entonces era una avenida que estaba un poco también, invadía también un poquito más el cauce del río, y a la altura de Santa Bárbara, si mal no recuerdo, ahí se da la situación en donde estos autobuses quedan varados a una distancia imposible de poder llegar a ellos, con una gran cantidad de agua, eran más de 200 metros de corriente muy grande, atravesaba de lado a lado de Morones Prieto hasta Constitución, y con unos vientos tremendos que pues volteaban o volcaban vehículos en algunos puntos. En algunos otros lados te tenías que meter abajo de los vehículos o inclusive abrazar de los postes para evitar que el aire te pudiera llevar. Sobre todo porque también en ese entonces estábamos muy delgados, aunque no se crea eso, pero éramos muy delgados y sí le teníamos miedo al viento, entonces la situación era difícil. Y la verdad es que si ese escenario se volviera a repetir al día de hoy, yo creo que volvería a ser lo mismo. Sería una situación muy difícil, unos vientos arrachados tremendos, en donde era imposible accesar por algún medio físico hasta el lugar donde se encontraban estas personas. ¿Cómo vivió un camarógrafo en aquella época? ¿Qué edad tenías, Homero? Tendría 22, 23 años. Un chaval. Éramos muy jóvenes. ¿Qué te tocó vivir con cámara en mano? Pues fíjate que antes de salir a grabar, porque no era la intención, nos informaron ahí al canal que todos evacuáramos el lugar, que todos fuéramos a asegurarnos en nuestras casas. Y yo me ofrecía a ir a llevar a la gente que no tenía vehículo. Y los fui a llevar, llevé como a 10. Un compañero, Carlos Zárate, que iba conmigo, lo iba a llevar a Santa Catarina, era el último, pues no pudimos pasar el arroyo del Obispo. Mira. Y nos regresamos, le dije, no hombre, te quedas a dormir en la casa, vámonos para allá. Y el director del canal... ¿Quién estaba entonces? Fernando Bonroso. Nos llamó por frecuencia primero a los coordinadores y nadie le contestaba, absolutamente nadie. Estuve hablando, no sé, he perdido 10 minutos hasta que ella dijo, bueno, al que me oiga, que me escuche, contésteme, por favor. Ya le contesté yo, no con muchas ganas, pero nos dijo, no, esto es un fenómeno histórico, tenemos que cubrir todo lo que se pueda. Nada más era yo solo. Digo, bueno, está bien. No estábamos preparados, el medio entero no estaba preparado, ni los demás canales. Por ponerte un ejemplo, el Canal 2 empezaba sus transmisiones al mediodía, a las 12 del mediodía. No estaban preparados nadie. Y lo que ya nos contaste con esa cámara y con esa visión de camarógrafo, pero ahora como a distancia, ¿qué nos puedes contar? De lo que recuerdas que no se te pueda olvidar. Hombre, hubo cosas muy difíciles, muy difíciles. Después de que sucedió lo del huracán, también estuve ahí
en el puente donde estaban los autobuses y los grabamos, pero esos eran, pues no sé cuántas personas le caben en un autobús, 50. Después de que ya bajó el agua y empezaron a recoger los cuerpos, fuimos a grabar a un gimnasio en Guadalupe. Bueno, todo el gimnasio se convirtió en forense. Estaba lleno, eran 3 canchas de básquetbol, de lado a lado, lleno de gente fallecida. Eran muchos. La cifra oficial que se dio a mí se me hizo muy baja, porque nada más con lo que yo vi más que lo que dijeron.